Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes en el día de hoy, a todas y a las integrantes de la mesa. Esta es una actividad organizada por la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay. Tenemos invitados autoridades y varias de las integrantes de la Comisión de Género. El objetivo más importante de la actividad de hoy era poder presentarles a todos y a todas nuestro protocolo de actuación frente a situaciones de violencia basada en género en el ámbito de la salud, o sea, donde trabajan médicos y médicas, y también en los ámbitos gremiales que tienen que ver con el propio sindicato médico u otros sindicatos y los núcleos de base, etcétera. Para eso hemos organizado una actividad que nos parece que puede ser muy rica, sobre todo porque vamos a presentar el protocolo, vamos a presentar el tema y después vamos a abrir brevemente la discusión para que podamos recibir aportes tanto de las personas que están conectadas mediante la transmisión de YouTube del canal del sindicato o como las que están acá presentes. Entonces, vamos sin más a empezar. Le voy a dar la palabra a la doctora Valeria Segundo, que es intensivista, que es integrante de la Comisión de Género, para que presente a las participantes. Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas y todos. Bueno, vamos a empezar la reunión con la primera invitada, que es la psicóloga Alejandra López, que es psicóloga y doctora en Ciencias Sociales, es profesora titular de la Facultad de Psicología y actualmente es directora del Instituto de Psicología de la Salud. Así que bienvenida, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Es un enorme gusto para mí estar aquí, en esta casa. Agradecerle a Zaida Artreta, la presidenta del Sindicato Médico de Uruguay, y a todas las compañeras que integran la Comisión de Género y a quienes nos acompañan. Yo tuve el honor de estar en la conferencia inaugural del Congreso de los 100 años del Sindicato Médico este año. Y bueno, y vuelvo esta vez presencial, así que me gusta más. Lo primero que, bueno, yo armé una presentación que voy a tratar de ceñirme al tiempo porque me gusta hablar mucho, así que voy a ser lo más... Ustedes me avisan si esto pasa. Sí, pasa. Bueno, primero quiero celebrar esta iniciativa del sindicato, de la Comisión de Género. Me parece un paso muy importante y que es una manera concreta de avanzar hacia la transformación cultural, radical, que significa erradicar las violencias de género en nuestras sociedades, que sabemos que son procesos largos, pero que también sabemos que sin acciones concretas, naturalmente estos procesos no se cambian. Se cambian con la acción de las personas, con acciones transformadoras. Y los mecanismos, como son los protocolos de actuación, en este caso el protocolo del Sindicato Médico para la actuación frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral y sindical, es un paso muy importante porque es una respuesta concreta. ¿Sí? Hay un plano en el cual nosotros tenemos que correr, podemos tener un marco de referencia teórico, un análisis teórico, político, pero si eso no se traduce en acciones concretas, lo que nos vamos a quedar es con un marco interpretativo, con un marco de reflexión que es muy productivo, pero que no acciona. Y las acciones para erradicar la violencia de género precisamente requieren de algunas de las cuestiones que están en estos cuadritos que armé muy rápidamente acá para esta presentación, que tienen que ver con el compromiso institucional y con la voluntad política. Y en la medida de lo posible que ese compromiso institucional y esa voluntad política trascienda los periodos de las administraciones de quienes tienen la responsabilidad de conducir esas instituciones en determinado momento. El desarrollo de políticas de igualdad, que las instituciones también tenemos la responsabilidad. Yo hablo desde la Universidad de la República, porque soy una profesora en dedicación total de la universidad, y hemos dado pasos muy importantes y sabemos que aún tenemos mucho camino por andar, pero la universidad ha dado pasos desde hace ya 10 años en materia de ir generando políticas vinculadas a la erradicación de la violencia de género. Y aún así, ustedes saben, son de público conocimiento, tenemos situaciones que nos convulsionan y que trastocan, digamos, el abordaje institucional y también los límites de los instrumentos. Es decir, los instrumentos se crean o se diseñan
en determinado momento, y hay que tener la capacidad y la plasticidad de saber que son provisorios, que hay que ir ajustándolos, que hay que ir acomodándolos en el mejor sentido a las nuevas situaciones que se presentan y que los contextos colocan como desafíos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en los temas de violencia de género, no estaba dentro de nuestro horizonte de actuación el ciberacoso. Y hoy forma parte de uno de los escenarios más importantes de los entornos digitales, y más aún luego de la pandemia, de lo que implicó la convivencia con entornos digitales en los múltiples ámbitos del quehacer laboral, educativo, en la vida de relación, en la socialización de niñas, niños y adolescentes. Entonces, hoy no podríamos pensar en violencia basada en género y dejar de mirar los entornos virtuales, por poner un ejemplo. Entonces, esos mecanismos y protocolos, políticas tienen que ayornarse. Deseablemente deberían estar en sintonía esas políticas de igualdad y para la transformación de las relaciones de género en sintonía con todo el ordenamiento institucional, con todo el ordenamiento jurídico institucional. Porque en realidad cuando nosotros decimos se trata de un cambio cultural que hay que pensarlo en largo aliento, aunque sabemos que las urgencias son en el día a día, pero no podemos tener una mirada de corto plazo. Esto significa analizar distintas dimensiones de la vida institucional, que van desde los niveles macro a los niveles microindividuales de relacionamiento. Ahora pasaremos un poquito por esos niveles, pero también implica mirar la historia de esa institución, cómo esa institución construyó un relato sobre sí misma. La otra vez hablando con estudiantes de Facultad de Psicología en uno de los cursos que yo tengo a mi cargo, que es el de Género y Derechos Humanos, y que es un curso obligatorio para 2.800 estudiantes, así que imagínense la exigencia que eso tiene con estos contextos de numerosidad. Estábamos hablando de género y psicología, no hay medicina sino psicología. Y los estudiantes me decían, profesora, pero sabemos muy poco de las psicólogas. Es decir, de las psicólogas en el Uruguay, de la contribución de las psicólogas en el Uruguay. Y es interesante, porque cuando uno analiza la historia de la psicología en el Uruguay, hay que analizar desde dónde se construyó esa historia, cómo se construyeron esos relatos. Porque la psicología, como cualquier disciplina moderna, se construyó de una perspectiva androcéntrica. Porque eso fue el formato de la ciencia moderna. Y revisar esto implica revisar los cimientos desde donde se construyó el conocimiento. Entonces, también hay que mirar las historias institucionales, los relatos que se construyeron dentro de las instituciones, los relatos, en este caso, del Sindicato Médico del Uruguay, de su historia, pero también su marco normativo actual, no solamente respecto a violencia de género, a todo el ordenamiento jurídico. Porque en todo ese ordenamiento jurídico, seguramente si uno lo mira con óptica de género, va a encontrar inconsistencias, incoherencias, contradicciones. Hay que mirar los códigos y la normativa de relacionamiento interno, y los sistemas de permisos y de prohibiciones, y las jerarquías, y cómo se conciben las jerarquías, los símbolos. Es decir, hay una serie de dimensiones que tenemos que mirar, y no solamente mirar la delimitación del campo violencia de género. Quiero decir, la violencia en todas sus expresiones se reproduce en los distintos niveles de las instituciones. Y la producimos y la reproducimos, y también la transformamos. Somos parte de esos mecanismos, y ahí está el gran reto que tenemos. Por eso digo que los mecanismos de recepción son un enorme paso y hay que mirarlos en el conjunto de las políticas. Y por supuesto que tenemos algunas cuestiones también muy importantes que tienen que ver con tener políticas y mecanismos específicos para la igualdad de género, pero también tener mecanismos de participación de los distintos actores. Hay que buscar consensos. Hay que buscar consensos dentro de las instituciones. Buscar espacios de confluencia, porque por lo menos desde mi perspectiva y a partir de la experiencia en distintos contextos, bueno, si nosotros no logramos articular, aunar voluntades, tener una amplia base de apoyo hacia este tipo de iniciativas, seguramente uno puede quedar aislado en el sentido de sin capacidad de incidencia, a eso me refiero. Hace muchos años, en un contexto distinto cuando estábamos en la década de los 90, trabajando en los procesos de despenalización del aborto en Uruguay, las marchas del 8 de marzo eran testimoniales.
Eran 20 personas, 20 mujeres en la Plaza de Libertad. 40 mujeres en la Plaza de Libertad. Y me acuerdo muy bien que una vez un amigo, un gran amigo, entrañable amigo, médico, me dijo, mira Alejandra, una cosa es ser abanderadas de una causa y otra cosa es ser las locas de la bandera. Dice, ustedes tienen que seguir trabajando para generar base social de apoyo, para que acá el 8 de marzo no sean 20 o 50 o 100, sean miles, porque si no, esa transformación, y sabemos que son procesos largos, sabemos que no son procesos de corto aliento, y sabemos que se precisan esas locas de la bandera, porque sin esas locas de la bandera no hay abanderadas de causa. Entonces, pero hay que saber que hay que caminar hacia ese escenario. Y hoy estamos en un escenario distinto para trabajar todos estos temas de los que había en la década de los 90. Y la admiro a Irene, que está por allá, Petit, porque sabemos lo que significaba hablar de estos temas hace 30 o 25 años atrás. Entonces, el género tiene múltiples dimensiones. Sabemos que se trata, estoy con varios zapatos al mismo tiempo, de dimensiones relacionales, tiene una dimensión subjetiva, tiene una dimensión institucional, también es cambiante, lo podemos transformar, es contextual, es histórico, es una dimensión de la vida humana, de la vida de sociedad que tiene distintas interpretaciones y dimensiones de expresión. Y en realidad hay una serie de determinantes que están vinculados al género en la producción de las violencias de género, y por eso hablamos de violencias de género, porque tiene que ver con esas causas estructurales de la violencia. Ahí va, gracias. En los distintos niveles, en los niveles macrosociales, en los niveles intermedios, mesosociales, en los niveles microsociales de relación, de interacción, y en los niveles microsociales individuales. Podríamos hablar horas de cuáles son los distintos niveles de determinación de la violencia en estos distintos niveles, desde una perspectiva socioecológica, de los problemas que estamos atendiendo. Pero como estamos con muy poco tiempo, yo voy a pasar por muy rápidamente por estos contenidos, para dedicarme más a otros contenidos que me interesen. Me quedan 5 minutos según mi cronómetro. Voy bien. Las violencias de género en sus múltiples expresiones, y después las compañeras hablarán del protocolo y en el marco de la ley que nos rige en el Uruguay, la 19.580, que define el marco de acción de la política pública, tiene distintas formas de expresión, y de expresión me refiero de ámbitos donde se expresa, a eso me refiero, y de cómo se expresa también. Ahora, lo que tenemos que comprender, digamos, es que estamos frente a fenómenos que tienen esos distintos niveles de determinación, ¿no? Nosotros podemos tener, y por tanto el abordaje tiene que contemplar esos distintos niveles de determinación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos quedarnos en el nivel microindividual. Es una posibilidad de la intervención. Y de hecho, la intervención necesita algo de esto, porque la violencia se vive, se padece, se sufre o se ejerce sobre cuerpos de personas y sobre personas concretas, ¿no? Y esas personas requieren de atención, requieren de una respuesta. El tema es si no nos quedamos en el plano de la respuesta individual sin conectar esto con los distintos niveles y planos de determinación del fenómeno. Por eso es importante hacer ese ejercicio de decir, bueno, a ver, en el nivel institucional, macrosocial, cuáles son los principales determinantes, cuáles son los que están en el nivel intermedio, que es el nivel de las organizaciones, por eso es tan importante. Porque es mirar esto que decíamos anteriormente, ¿no? Cómo es el relato, cuáles son los relatos hegemónicos dentro del sindicato médico respecto a estas cuestiones, no a otros temas, pero cómo conectan esos relatos hegemónicos con otras cuestiones, ¿no? ¿Qué significa que hoy tengamos una presidenta en el sindicato médico, ¿no? La primera, o creo que es la primera, ¿no? Sí, casi, sí, porque ahí vi que había ahí, por eso ¿qué significa hablar de presidentas? ¿Y por qué genera tanta resistencia? ¿No? ¿Por qué genera tanta resistencia? Y muchas veces nos dicen, no, presidente. Y cuando decimos sirvienta, nadie
No dice, no, es la sirviente, ¿no? Nadie nos observa eso. Entonces, es muy interesante porque hay una relación que tiene que ver con el poder de clase, de género, que se articula. A las sirvientas se le puede decir sirvientas, a las presidentas no, hay que decirle la presidente o la intendente. Es muy interesante, ¿no? ¿Por qué trastoca tanto determinado uso del lenguaje? ¿Sí? Y cómo eso está naturalizado muchas veces, ¿no? Entonces, mirar la institución en estos planos que decíamos, pero también mirar los niveles de interrelación humana en los climas laborales, en las instituciones, y cómo nos relacionamos, porque las relaciones dentro de las instituciones laborales son relaciones jerárquicas también, porque hay jerarquías en las instituciones, hay ordenamientos jerárquicos, responsabilidades distintas. Pero cómo se articulan esas responsabilidades jerárquicas con estas otras jerarquías que son interpretaciones culturales de la diferencia sexual. Es decir, bueno, lo masculino es superior que lo femenino, esa interpretación que la cultura provee y que lo transmite en tantos mensajes desde que somos chiquitos, ¿no? Desde que nacemos. Entonces, las instituciones no son neutras al género. Eso es un punto clave. Aquellas instituciones que digan, no, nosotros no queremos saber de nada con esto, nosotros somos imparciales y neutros frente a los temas de género, hay que prestarle atención cuando uno escucha esto. En verdad, las instituciones producen género, hacen género, todo el tiempo. Pueden hacer relaciones de género igualitarias o relaciones de género o reproducir la desigualdad. Pero género hacen, es decir, o generan, como dice esta diapo que tenemos acá, que Saida ahora va a pasar para que ustedes la vean, que es un esquema que yo siempre lo utilizo porque para mí es muy útil, de Gupta, de una investigadora de la OMS, y me resulta muy interesante. Es un gradiente, ¿no? En América Latina hay una versión que hemos trabajado, yo contribuí, ha trabajado fundamentalmente algunas colegas de la OPS, que se llama el Continuum de Género, es un modelo para analizar políticas e instituciones de género, para incorporar la perspectiva de género en el análisis de las instituciones y las políticas, que van desde un gradiente desde las instituciones y políticas ciegas al género a aquellas transformadoras del género, ¿no? Entonces, ustedes tienen desde aquellas que explotan las desigualdades de género a favor de la desigualdad, es decir, que son conscientes de la desigualdad y no generan acciones para transformarlas, sino que además las agudizan. Tenemos prácticas de ese tipo. Aquellas que generan transformaciones de las relaciones desiguales, digamos, que están en la base. Entonces, para terminar, y porque ahora sí estoy en el tiempo que me habían pedido, voy a pasar 3 diapos. Hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ver con cómo una institución se reconoce como no neutra de género y por lo tanto desarrolla acciones de transversalización del género en sus prácticas. Y básicamente las acciones, lo que llamamos acciones género transformativas, son un tipo de acciones que reconocen esa causa estructural y van a la causa estructural de las desigualdades. Es decir, a transformar esas causas. No es un maquillaje. No es decir las, usar el arroba, ¿no? O el les. Todas las variantes del lenguaje que ustedes quieran. Podemos tener un lenguaje no sexista y una práctica sexista en los modos de relacionamiento. Entonces, ir a las causas estructurales significa mirar los pilares en los que se sostiene y se reproduce esas relaciones de discriminación, de desigualdad y, en definitiva, de violencia simbólica, de violencia institucional, en fin. Entonces, básicamente, 4 áreas relevantes, ¿no? Ya las hemos dicho, pero las repaso: la cultura institucional y la normatividad jurídica, pero la normatividad de las pautas culturales, de las relaciones humanas, las condiciones y la organización del trabajo. Y acá hay un punto clave para un sindicato, además, ¿no? De cómo se organiza el trabajo, las relaciones laborales. ¿En qué medida esas condiciones del trabajo y esa organización del trabajo conecta y cómo conecta con
lo que algunas autoras llaman la conciliación del mundo de los cuidados o reproductivo y doméstico y el mundo productivo laboral. Que esto es especialmente relevante en la vida de las mujeres y de las personas que tenemos o que tienen personas a su cargo, niños, ancianos, personas con discapacidades, enfermas, en fin. Y que sabemos que la carga de los cuidados recae fundamentalmente en las mujeres en los hogares. Pero ahí hay un punto crítico que tiene que ver con cómo un mundo laboral puede conectar sensiblemente con esa realidad, no para atender y que las mujeres puedan cuidar más, porque eso sería una estrategia. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar la condición para que sigan cuidando, pero lo hagan mejor, con menos presión laboral. No, el punto es cómo hacer para hacer una distribución más justa de la tarea de los cuidados en las sociedades, porque sabemos los efectos que tienen la sobrecarga de los cuidados o una distribución desigual de las tareas de cuidados en los desarrollos de las personas integralmente hablando, y de las mujeres en particular. Y lo que tiene que ver con los climas laborales. Nosotros podemos tener climas laborales donde los micromachismos, que son los más difíciles de ver, ¿no? Porque los machismos hoy por hoy, hace 30, 40 años, bueno, muchos de los machismos que hoy rompen los ojos, en aquel momento eran visibles solamente para algunos actores. Hoy, por eso se habla muchas veces de lo políticamente correcto, ¿no? Uno escucha actores decir, no, voy a decir esto porque queda políticamente correcto, y uno dice, ¿y esto? ¿No? Los micromachismos, sin embargo, son mucho más difíciles de percibir. Están en los modos de relación, en los climas institucionales, culturales, legitimados, están consensuados muchas veces, con consentimiento de todos. ¿Sí? Los chistes, esos micromachismos que están instalados en la cultura son más difíciles de visualizar y, por lo tanto, de transformar. Pero hay que mirarlos. Y esto no quiere decir el riesgo de ser policías, ¿no? Estar todo el tiempo controlando, porque no se trata de eso, la vida. Pero sí se trata de ir abriendo los ojos a que determinadas prácticas, determinadas formas de comunicación, determinadas maneras de relacionamiento, que fueron durante mucho tiempo admitidas, celebradas, bueno, hay que empezar a mirarlas con otros ojos y con una perspectiva, desde mi punto de vista, comprensiva, de entender que hay procesos, y hay procesos generacionales distintos, porque acá hay confluencias generacionales con experiencias de vida distintas, que hay que contribuir a un cierto alianza estratégica, digámoslo así, ¿no? Entre las generaciones para ese cambio. Entonces, y finalmente, esto que decíamos hoy, los mecanismos son muy importantes, porque especialmente cuando están basados en las normativas vigentes en los países, en los marcos normativos, Uruguay tiene avances en sus leyes en igualdad de género y en particular en violencia, pero creo que hay que mirar toda la normativa, en acoso laboral, en acoso sexual, tiene normas, el protocolo lo refiere. Son muy importantes para recepcionar denuncias, pero son muy importantes para generar un clima. No es un clima, es generar una institución que tiene capacidad, que busca ofrecer respuestas, ¿no? Concretas, y que las personas que se ven afectadas tengan un espacio confiable, protegido, donde la información sea cuidada, donde técnicamente haya solvencia en la respuesta. Es decir, hay que cuidar una serie de aspectos que son muy importantes, desde la protección de los datos personales a un abordaje integral, a la no revictimización, a un espacio también para aquellas personas que son acusadas de. Es decir, hay que generar una respuesta que permita atender integralmente esa situación, y me parece que el mecanismo que ustedes están proponiendo avanza en esa dirección y es muy, muy bienvenido. En definitiva, en esta semana, en el marco del 25 de noviembre, un día muy, muy caro para el movimiento de mujeres feministas, para la región, porque surgió de un triste episodio en América Latina y en Caribe, República Dominicana, este 25 de noviembre. Me parece una semana
muy, muy pertinente para que ustedes puedan presentar o hagan público este protocolo, así que la felicito al sindicato. Es un gusto para mí estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Invitamos a las personas que nos están mirando por la página de YouTube a que hagan sus consultas y sus preguntas. Tenemos los invitados presenciales que vamos a tener un espacio al final para que también hagan sus sugerencias y sus preguntas. Y le vamos a dar paso a las doctoras Lourdes Varela y Romina Luciano, las asesoras jurídicas en la elaboración del protocolo de actuación del Sindicato Médico frente a las situaciones de violencia basada en género, y a la doctora Anaí Barrios, integrante de la Comisión de Género del Sindicato. Bienvenidas. Un poco lo que decía Alejandra, estamos en el marco, digamos, de la Semana de la No Violencia hacia la Mujer. Este protocolo de alguna manera nace como una necesidad desde el ámbito laboral y también desde el ámbito sindical y gremial, que fue conversado, fue pensado desde la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay desde hace mucho tiempo, y un poco en esto de dar respuesta, como decía Alejandra, desde el Sindicato Médico ante estas necesidades que muchas veces las compañeras no sabían o no tenían un espacio donde consultar, donde plantearlas o donde denunciarlas, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, bueno, el ICMU de alguna manera, como dice ahí, busca atender estas situaciones en un marco de seguridad, confianza y reserva, creando una conciencia general, gremial y laboral al respecto, ¿no? Un poco poner sobre la mesa este protocolo basado en la normativa vigente y, bueno, y en este caso compartirlo en el día de hoy. También desde los canales de YouTube invitamos a todos los compañeros de las sociedades científicas, de todos los núcleos de base, porque esto es algo de todos los ámbitos gremiales y laborales. De alguna manera tomamos una encuesta de prevalencia, aparte de toda la percepción y, bueno, y todas las necesidades compartidas con los compañeras, una encuesta realizada por el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género del año 2019, donde vemos que el 8.5% de las mujeres referían haber vivido violencia de género en el ámbito laboral en el último año. Y 17.9% decían que lo habían sufrido a lo largo de toda la vida. Tomando un poco este tema sobre la mesa y esta necesidad, durante el año pasado, en octubre del 2020, se hace una consulta desde el Sindicato Médico a los compañeros que quisieran participar, donde vemos, se destaca, que el 80% de las médicas refiere que sufre violencia psicológica en su ámbito laboral, 16% violencia sexual, 17% violencia física y 30% discriminación por maternidad o lo que implica, digamos, todo el proceso de maternidad y lactancia, ¿no? Esto un poco en esta consulta se ve esto más reflejado en las compañeras que trabajaban en el ámbito hospitalario, pero bueno, también fueron las que también respondieron más esta consulta. Bueno, y de alguna manera esto también nos dio impulso a profundizar en este protocolo. Por un lado, nos pusimos a revisar los protocolos existentes, la normativa existente, con las compañeras asesoras jurídicas,
también desde el ámbito gremial, en el Instituto Cuesta Duarte, que se había trabajado en el tema, en el Instituto Cuesta Duarte del PICNT, y ya en otros ámbitos de efectores, de prestadores de salud, se habían generado estos protocolos, por lo cual empezamos a elaborar. Y bueno, y ahora sí pasamos a leer lo más concreto. El objetivo general frente a situaciones de violencia basada en género en el ámbito sindical, en cualquier nivel de la organización sindical y en el ámbito laboral vinculado a cada efector de salud, se pretende brindar apoyo, orientación general, asesoramiento en líneas de actuación y seguimiento, procurando en una primera instancia el cese de la situación de violencia. Quedan incluidos todos los comportamientos y acciones que puedan caracterizarse como acoso, discriminación y violencia por razones de género, que tengan por objeto excluir, restringir, limitar, degradar, ofender, anular el goce o ejercicio de los derechos dentro del ámbito laboral. Objetivos específicos. Frente a situaciones de violencia basada en género, tenemos, por un lado, brindar mecanismos eficientes y accesibles para denunciar y o ser escuchado o escuchada, individual o colectivamente, y obtener una respuesta oportuna, sensata y efectiva a través del debido acompañamiento gremial. Segundo, ofrecer orientación inmediata y preventiva cuando estén amenazados y potencial o efectivamente vulnerados los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Tercero, participar en cada procedimiento según corresponda y garantizar que cada testimonio no sea desvalorizado sin un abordaje primario, teniendo en cuenta que cada situación en particular es única y lo primordial es la salvaguarda de los derechos. Y cuarto, desarrollar un control activo y contribuir en aquellos que han sufrido alguna situación de violencia que por algún motivo no fue denunciado. El equipo de trabajo sería conformado por la Comisión de Género de Sindicato, que va a integrar el comité de recepción con 2 a 4 compañeras nombradas por la Comisión de Género, con una participación más permanente desde este lugar, con la participación de la Secretaría del Sindicato Médico con formación específica en estos temas, que ya lo tenemos, y con profesionales de apoyo, los asesores jurídicos en asuntos individuales del sindicato, que es con los que igual ya contamos, y profesionales del área salud o social con formación acreditada en el abordaje de situaciones de violencia basada en género en diferentes ámbitos, contratada para dar continuidad al presente protocolo. Este sería el equipo más permanente, también por supuesto trabajando en red o en forma integrada con los distintos apoyos que podamos necesitar, que después en todo caso vamos a desarrollar. Bueno, pasamos la palabra a las compañeras abogadas. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora escribana Lourdes Varela y contribuí en la elaboración del protocolo. Y bueno, continuando con la presentación del mismo, vamos a hablar un poco de lo que es el alcance del protocolo, que ya creo que lo dijimos, pero creo que es importante destacarlo porque yo creo que como mencionaron aquí, es un avance importante, es un avance que era necesario. El alcance del protocolo son todas aquellas situaciones de violencia basada en género en el ámbito laboral y o sindical, pero también tenemos que centrarnos antes que nada en qué es el género.
Y el género está vinculado a todas aquellas, a la idea y creencia social de lo que deben ser las mujeres y los hombres de acuerdo a su sexo, sus diferencias de lo que pueden ser y ser y hacer según sean hombres o mujeres. Es una construcción social de lo que deben ser las mujeres y los hombres desde su nacimiento y varía en el tiempo de acuerdo a los contextos y culturas en general. El protocolo en sí hace referencia o incluye todo lo que tiene que ver con violencia que menciona el artículo 6 de la ley 19.580, incluye todos los tipos de violencia y en general podemos hacer un pantallazo en lo que es la violencia física, psicológica, lo que es la violencia simbólica, la violencia económica, entre otros. O sea, todo comportamiento que por acción u omisión constituye acoso, discriminación, violencia, conforme a las definiciones de la normativa vigente. Lo que es importante destacar que nosotros nos basamos para la creación del protocolo, tanto en normativa internacional y la normativa nacional, y dada la importancia de contar con políticas de género, nos apoyamos para confeccionarlo en instrumentos internacionales. No los quiero aburrir con lo que es la enumeración de diversas convenciones, de diversos instrumentos internacionales, pero sí es necesario mencionar determinados que son importantes y que han sido tomados en cuenta a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que fue ratificado en nuestro país por el Decreto Ley 15.164, de 4 de agosto de 1981, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o lo que muchos conocemos como la Convención de Belén do Pará, la Convención Internacional del Trabajo número 100, referente a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, Convención Internacional del Trabajo número 156 respecto a los trabajadores con cargas familiares, Convenio Internacional del Trabajo 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, y quedo por acá porque han sido muchos más los cuales nos basamos para la confección del protocolo. Dentro de la normativa nacional, lo que tenemos es, bueno, obviamente que la ley 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género, 17.514, la ley de violencia doméstica, 18.561 sobre prevención y sanción en el ámbito laboral, 17.817 declaró de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación en el empleo, la 16.045 sobre igualdad de trato de oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral y otras muchas más que tampoco voy a aburrirlos con los números. También nuestra Carta Magna nos basamos en lo que hace referencia a la Constitución, los artículos 7, 8, 53, entre otros, 54, 72 y 332, a los cuales voy a hacer una mínima referencia, pero que es importante, el artículo 7 de la Carta Magna, que hace referencia a que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, no menor. Artículo 8, todas las personas somos iguales ante la ley, salvo las diferencias por los talentos o las virtudes. El artículo 53 de nuestra Carta Magna, que establece que el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Después, el artículo 72, la enumeración de derechos y deberes y garantías que marca la Constitución no excluye los demás derechos inherentes a la personalidad humana. Y bueno, y después tenemos otra normativa que bueno, va a ser muy largo de explicar, pero digo, más o menos dar un pantallazo general de en lo que nos basamos y bueno, y la importancia que tiene la creación de este protocolo para el sindicato médico. Doy paso a la doctora Luciano, que va a explicar los ámbitos de acción que se pueden abrir cuando se aplica el protocolo en este marco. Buenas noches a todos. Yo soy Romina Luciano, soy abogada del sindicato médico. También colaboré con la elaboración de este protocolo. Y sin perjuicio de que Anaí va después a mencionar el algoritmo de actuación, en donde se va a establecer exactamente y en concreto cuáles serían las acciones del SMU ante una situación particular que se presente. Quiero hacer simplemente una breve mención para dejar constancia de los distintos frentes que se pueden abrir, desde el punto de vista jurídico,
ante una situación particular o una denuncia que se presente en el sindicato médico. Por un lado, tenemos el frente administrativo, como comisión de género ante una situación particular. Me parece que lo primero, y me parece que así fue pensado también en la interna y en la elaboración del protocolo, analizar obviamente la cuestión de forma interdisciplinaria y también generando redes con distintas instituciones, como lo establece la normativa, intentar llevar la situación hacia el ámbito interno de la empresa o del organismo donde se desempeña la persona, para poder generar las mismas medidas que por ahí se pueden obtener en un ámbito judicial, en donde obviamente la persona también pasaría por un proceso en donde se encontraría mucho más expuesto que en un proceso más interno y dentro de su propia empresa. Obviamente, si en ese ámbito no se obtienen los resultados que uno espera, ahí se puede abrir ya más el ámbito judicial, que obviamente va a estar dependiendo de la situación. Si configura un delito, por supuesto que va a ser la vía penal, si no, puede ser la justicia laboral, dado que todavía el juzgado especializado no ha sido creado. Y en tercer lugar, también se podría llegar a abrir un frente ético, dado que esta comisión está formada en el ámbito interno del sindicato médico. Si la comisión lo entiende oportuno, por ahí podría llevar el asunto hacia el Consejo Arbitral y dejarlo ahí para que ellos investiguen y tomen las medidas que entiendan necesarias, por supuesto, si se trata de socios del SMU, y siempre van a ser consecuencias que tengan que ver con su afiliación al sindicato. Repasando, creo que está esquemático ahí, pero serían 3 frentes que se podrían abrir. Obviamente no voy a ahondar sobre el proceso judicial porque sería muy específico, pero sí que los socios y las socias tengan presente que acá, cuando traigan una situación, van a tener el ámbito propicio para poder plantear su situación, obtener una respuesta, y si no es con el grupo interno, sí con alguna otra organización con la que estemos en permanente contacto, y justamente me parece que ese es uno de los motivos por los cuales se crea este protocolo, para generar esos contactos y que justamente suman. Bueno, ahora pasaríamos al algoritmo de actuación. Bueno, antes de centrarnos en el algoritmo, capaz que resaltar las destinatarias y destinatarios de este protocolo, ¿no? Estudiantes de medicina, médicas y médicos, socias y socios del sindicato médico, así como funcionarias y funcionarios de la institución. Ya lo dijimos en el objetivo, pero resaltarlo, ¿no? Situaciones individuales o colectivas en las cuales se estime existe algún tipo de violencia de género. O sea, pueden realizar la consulta la propia persona, socia del sindicato médico, que considere ser víctima de acoso, discriminación o violencia en el ámbito laboral o gremial, o personas o colectivos, por ejemplo, núcleos de base o equipos de trabajo, ¿no?, que tomen conocimiento de estas situaciones y las planteen y las consulten, aunque no sea la persona directamente afectada, ¿no? Y ahora sí, capaz que ya vamos al algoritmo. En el algoritmo tenemos, por un lado, la vía de entrada, de que le pusimos esa denominación, las consultas o denuncias se realizarán a través de mail o un teléfono debidamente difundido. Quienes van a recibirlo son desde la Secretaría General del Sindicato Médico, compañeras que también, un poco lo que hablamos, que integran el equipo de trabajo. Algunas de ellas también son secretarias de la unidad de negociación colectiva del sindicato, lo que también esto es un potencial, porque hasta ahora muchas veces esas situaciones
este tipo de situaciones iban hacia la unidad de negociación colectiva y capaz que no tenían una respuesta tan adecuada como desearíamos, ¿no? Y ellas son las que van a coordinar la entrevista con el comité de recepción. La idea es que la entrevista sea coordinada, por supuesto, a la mayor brevedad posible, por supuesto, garantizando la estricta confidencialidad respecto a la información suministrada, o sea, la persona o el colectivo que plantee la consulta, capaz que puede plantear la situación o simplemente solicitar ser recibido por el comité de recepción, que es ese otro espacio que sigue en el algoritmo de actuación, ¿no? Bueno, un poco como la palabra lo dice, ¿no? Comité de recepción es esa primera consulta, donde la entrevista, la idea es que esté presente por lo menos 2 personas del equipo, como mínimo, ¿no? Que puedan ser alguna parte de la propia comisión de género y alguien más del equipo, quizás esa persona que un poco se piensa también contratada del área social o salud, especialista en el tema. La idea es que sea quien recepcione la situación, que por supuesto esa primera entrevista haya de alguna manera la empatía suficiente para lograr una adecuada comunicación, ¿no? Como ser un espacio más que nada de escucha, que tenga, digamos, que de alguna manera tenga en cuenta a la persona que está planteando la situación, que la persona sea considerada el actor o principal o la actriz principal y sea protagonista de todas las etapas de intervención, o sea que todo lo que se haga de alguna manera sea con la participación y que ella esté de acuerdo en todos los pasos a seguir. Y un poco lo que se plantea después de esa primera entrevista es que, por supuesto, que se procese después en el ámbito del equipo, viendo un poco los asesores más convenientes de acuerdo a la situación, si son del área jurídica, ¿no? Social, emocional, psicológica, haciendo de alguna manera una valoración de riesgo, ¿no? de la situación, un poco en este marco de la valoración de riesgo también un poco tomamos el diagrama general que ha tomado el Consejo Nacional Consultivo vinculado a la violencia de género, y dando como una orientación inicial a esa intervención y a esa respuesta que pretendemos dar, ¿no? Para eso seguimos en el algoritmo hacia la propuesta de acción, ¿no? Entonces un poco ahí ponemos, ¿no? Primero una atención primaria, ¿no? Donde el Sindicato Médico del Uruguay va a poner a disposición la capacidad de asesoramiento legal o de atención o de redes que pueda generar para de alguna manera responder en una primera instancia, por supuesto en un marco de respeto, de confidencialidad, de privacidad, de no revictimización, o sea, no evitar en todo lo posible, digamos, que la persona se vea más afectada por demoras, por derivaciones, o declaraciones reiteradas de su situación, y de alguna manera, brindar un poco esto, ¿no? Que el SMU esté disponible en todos los momentos que ese plan de acción se ponga adelante, ¿no?
por ejemplo, de acuerdo a las competencias y, bueno, si por ejemplo la persona decide realizar la denuncia penal o laboral o en el ámbito, bueno, que el sindicato médico acompañe toda esa situación y que capaz que ese mismo equipo que fue el que recibió en el comité de recepción sea el que haga el seguimiento en esa situación, ¿no? Justamente para contemplar estos puntos y que, bueno, que haya una longitudinalidad, digamos, en la atención y el proceso de esta persona bueno, que fue la que consulta. Y bueno, y seguimos después con el algoritmo, con el seguimiento, que bueno, que es un poco esto, ¿no? Tiene que ver con la contención posterior, bueno, con la atención a las posibles consecuencias que puedan afectar la salud también de la persona o del colectivo, porque capaz que el afectado es el colectivo y el equipo de trabajo. Entonces, de acuerdo a esta situación, se verá también, porque si hay, por ejemplo, en el prestador de salud donde trabaja esta persona o este equipo de trabajo, capaz que hay comisiones vinculadas al acoso, bueno, capaz que se puede trabajar en conjunto, capaz que el asesoramiento o el trabajo en red tenga que ver con, yo qué sé, con la Comuna Mujer o con las instituciones académicas o equipos de atención de psicología, ¿no? Un poco viendo también que el propio sindicato médico trabaja en red en este sentido, ¿no? Un poco lo que dice acá, que el sindicato instrumenta convenios con instituciones que puedan facilitar el seguimiento a largo plazo con el objetivo de dar respuesta a problemas derivados no exclusivamente relacionados con el ámbito laboral o gremial. En el caso gremial, como decía Romina, ver un poco si es la parte denunciada socia del SMU y la comisión de género considera que esa persona hay que plantear el pase al consejo arbitral, bueno, también está previsto en el protocolo que la comisión de género haga un informe dirigido al consejo arbitral, ¿no? Y bueno, y ahí hay como un resumencito del algoritmo de actuación, como una línea, digamos, de la vía de entrada, comité de recepción, propuesta de acción y seguimiento, que es un poco lo que ya dijimos, ¿no? Bueno, por acá terminamos con la descripción y bueno, capaz que vemos... Bueno, ahora le vamos a dar la participación a los invitados presenciales, dentro de los cuales tenemos invitados de varias sociedades e instituciones, como la Sociedad de Medicina de Trabajo, el Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, la División Salud de la Intendencia de Montevideo, la Sociedad de Psiquiatría, el Ministerio de Trabajo y también el Consejo Arbitral del SMU. Vamos a dar la palabra a ellos por sus preguntas, sugerencias. Bueno, buenas noches. Capaz que decí tu nombre para que los que no están acá sepan. Bien, yo soy la doctora Elizabeth Chávez, profesora agregada del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. Con respecto a la presentación del protocolo, creo que cumple con todos los pasos que deben de cumplir los protocolos en cuanto a situaciones de violencia en el ámbito laboral y especialmente violencia de género. Lo que me gustaría hacer algunas acotaciones o comentarios. Me parece positivo que el comité de recepción o ese equipo que recepciona los casos sea el que los siga, porque es una forma también de mantener la confidencialidad y no revictimizar a las personas. O sea, que tengan que en cada entrevista volver a repetir y volver a revivir la situación de violencia que existe. Una cosa importante,
que ustedes también la dijeron y que está en el protocolo. Informar a la persona todos los pasos que se van a seguir, ¿no? Porque la persona ahí tiene que decidir si quiere continuar o no con estas acciones, ¿no? Y a veces son acciones que pueden provocar dolor y revictimizar a la persona. Entonces, cada uno que integra o que ingresa al protocolo tiene que saber qué pasos se van a seguir en ese camino, ¿verdad?, hacia la denuncia penal o hacia el tratamiento hacia la institución en donde trabaja. Otra cosa importante. Ustedes dijeron de que, bueno, que iba a haber el comité de recepción, se iba a hacer el seguimiento, se iba a hacer el tratamiento de la situación y que después iba a haber una comunicación con la institución donde se produce esa situación, ¿verdad?, de violencia. Recordar que las instituciones y más a nivel de salud deben existir los servicios de salud y seguridad en el trabajo, que son los ámbitos donde también tienen que trabajar con esas personas que son víctimas de violencia, ¿verdad? O sea, como un factor de riesgo en el ámbito laboral y que es el ámbito donde deben de ser tratados y seguidos, o sea, tener la conexión del comité y desde el sindicato con esos servicios de salud para trabajar en conjunto, ¿verdad? La expresión de violencia significa, y me baso también en lo que decía la licenciada que presentó la psicóloga, Alejandra, de que estos son problemas de la organización, ¿verdad? Y ahí hay que trabajar sobre la organización del trabajo y que es la que facilita, ¿verdad?, y la cultura organizacional es la que facilita que se den estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces hay que trabajar desde ese lugar también. Así que bueno, la felicito porque me parece que es un instrumento que es necesario y que se debe de implementar. Otra cosa, es importante la información y la difusión de este protocolo, ¿verdad? Porque a veces se elaboran los protocolos a nivel institucional y después no se difunden y las personas muchas veces no conocen, ¿verdad?, que existen estas herramientas tan valiosas como para poder trabajar estos aspectos que son muy dolorosos, que lastiman y enferman a las personas. Entonces tenemos que pensarlo desde esa lógica, ¿no?, desde la protección, la prevención en la salud y el derecho al trabajo y lo que es el trabajo decente, ¿no?, un ámbito de trabajo que sea saludable, protector y que permita el desarrollo de las personas como tales y que no sea una fuente de sufrimiento, ¿no? O sea, que sea para el desarrollo de las personas y no para lastimarlas y para enfermarlas. Así que esto, bueno, más o menos lo que tenía que decir o aportar. Muchas gracias. Bien. Hola, yo soy Artigas Puy de la Sociedad de Psiquiatría y he trabajado varios años en el tema de violencia en instituciones privadas y entonces digo, hay muchas de estas cosas que por un lado me resultan muy familiares, a veces hasta trilladas, pero sé de la importancia que tienen, ¿verdad?, cuando salimos de los ámbitos más especializados. Entonces agregaría a lo que decía la doctora, la necesidad de generar una sensibilización en los mayores niveles que se pueda, pues la experiencia en las instituciones de asistencia médica hace que sepamos que cuando el enfermero, el administrativo y hasta el camillero está enterado la existencia de un protocolo o la existencia de una comisión que trabaja en el asunto, se llega mucho mejor, ¿tá? Y quien es víctima de violencia llega a la comisión o al ámbito donde tenga que plantearlo con una confianza que de otra manera es difícil obtener. Y bueno, y gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, celebrar este proceso, creo que se está en un buen proceso. Son procesos lentos, no pueden ser visualizados, descontextualizados de la situación social general que vivimos.
procesos de trabajo están insertos en un tiempo histórico, social y político que lo determina. Entonces, obviamente, el trabajo y la salud, digamos, el trabajo es un determinante fundamental de lo que es el proceso de salud-enfermedad, que se expresa en las condiciones de trabajo, en las organizaciones del trabajo, en los distintos factores de riesgo que están en el trabajo. Uno de ellos, y fundamental, son los factores de riesgo psicosociales. Y bueno, convencidos también de que es fundamental, primero, que desde las organizaciones estén convencidos y ejerzan un liderazgo positivo en este sentido, de condenar todo tipo de violencia en el trabajo. El liderazgo más encumbrados en las organizaciones. Entonces, tener políticas claras en estos temas, que condenen la violencia en el trabajo, de todo tipo de violencia. Obviamente la violencia de género es fundamental condenarla también. Y bueno, esos procesos requieren políticas, requieren protocolos de abordaje, comisiones que recepcionen estas situaciones. Los servicios de salud en el trabajo, en la salud, son fundamentales también de apoyo, el abordaje multidisciplinar de estos aspectos y proteger a las personas que estén en situación de violencia y además promoción y prevención de todo esto, difundiendo, hablando. Uno de los primeros hechos sanitarios, poder hablar de estos problemas. Es decir, si queremos empezar como sociedades y como organizaciones a empezar a corregir estos aspectos, hay que promocionar, difundir, hablarlos, presentar esto, armarnos un programa de difusión en las distintas organizaciones para que sepan que existe, y esto ya de por sí sirve como freno a muchas situaciones de violencia. Y eso lo estoy hablando de lo que es la experiencia laboral, y que sabemos que estas cosas dan resultados. No son mágicos los cambios, porque de alguna manera todos nos criamos en una sociedad machista. Y asumir esos cambios, consolidarlos y sostenerlos, lleva tiempo. Estamos en el 2021. El sindicato médico, entonces, por ahora. Ahí, acá. Brillante. Bueno, buenas noches ya. Yo soy Virginia Cardoso, soy médica, especialista en medicina familiar y comunitaria, y estoy en la dirección de la División Salud de la Intendencia de Montevideo. Y justo pensaba ahora que llegué unos minutitos tarde porque venía de una presentación en torno a el derecho a la ciudad de las mujeres lesbianas, y en realidad una de las cosas que surgía mucho era, ante la violencia en el derecho al uso de la ciudad, la impotencia de no saber a quién acudir y no tener a quién recurrir, cuando uno siente eso, y el desamparo que eso tiene, ¿no? Entonces, la importancia de estos protocolos también como respuesta a esa sensación de realmente estar en una situación de soledad, al ni siquiera poder tener a quién recurrir cuando tenemos una situación de violencia. Así que bueno, me quedaba pensando en esto, en la necesidad de estas herramientas, y felicitarlas, y también lo que tiene que ver con la problemática que trasciende claramente a estos ámbitos, pero que también ya nos venimos sensibilizando de forma muy cruel, a veces muy cruda, de lo necesario que es problematizar estos temas. Así que sobre todo creo que es un hecho importante no solo el protocolo en sí mismo y el aporte que esto es, sino también el hecho de poner sobre la mesa el tema, de poner sobre la mesa las respuestas, y poner sobre la mesa la importancia de trabajar como un hecho político la presentación de este protocolo. Tres cositas que quería decir, en particular una,
como dos elementos que me parece que está bueno y que transversalicen la tarea, el trabajo y la línea que desarrollen en este protocolo las personas que le pongan cuerpo, digamos, ¿no? Porque después vamos a hacer, digo, van a ser compañeras que van a estar poniendo el cuerpo, a acompañar, a escuchar, a recepcionar desde ese compromiso. Creo que hay dos cosas. Por un lado, pensaba en esto de las concepciones de las definiciones de género, que acá traían una, capaz que está bueno también esto lo dejo como un sentir que también problematizar el propio hecho de ser mujer o ser varón, no naturalizarlo como un hecho, como un dato biológico, ¿no? Sino también eso mismo como una construcción social. Lo digo también en particular porque, bueno, cómo pueden jugar las identidades trans o distintos procesos, creo que son cosas que surgen después y que está bueno irlas pensando en ese sentido. Y ni que hablar todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad. No es lo mismo ser, incluso en un ámbito como donde, bueno, en general hay otras redes de protección, en general a mujeres médicas, por ejemplo. No es lo mismo ser mujer médica afro, no es lo mismo ser mujer médica migrante, no es lo mismo ser mujer médica con discapacidad. Creo que ahí no es lo mismo ser mujer médica en esta sociedad gordofóbica, ¿no? Con tener cuerpos que no se adaptan a la norma, etcétera. O sea que el poder pensarlo, cómo todo eso va jugando en esas realidades y cómo podemos acompañar desde la particularidad de cada una y no desde una mirada universal de ser mujer, me parece que va a ser como lo rico de ese proceso que van a tener como desafío. Creo que en eso simplemente agradecerlo. Yo siempre digo que el foco son los usuarios y usuarias, y ya está más que estudiado que las violencias que reproducimos entre nosotros las reproducimos sobre los usuarios y usuarias después. Se dan a nivel de las desigualdades de poder entre rangos jerárquicos dentro de las instituciones médicas y terminamos reproduciendo esas violencias sobre el último eslabón de poder, digamos, que son los usuarios y usuarias, y a nivel de género es una desigualdad que no escapa a eso. O sea que me parece que los usuarios y usuarias también van a terminar siendo beneficiados en esto. Y después, bueno, hay una, y perdón porque soy como medio apasionada con algunos temas, pero hay una autora, Marta Lamas, que habla mucho sobre la necesidad de no enfocar en lo que tiene que ver con más el tema de acusatorio, las cosas más con un enfoque casi penal, ¿no? Y que está bueno en estos protocolos siempre pensar también el cómo incluir las masculinidades y la necesidad de esa transformación de las masculinidades en este proceso, también como línea de trabajo, que yo sé que también es parte del trabajo y de la reflexión de la comisión, pero bueno, me parece que está bueno en esto de seguir complejizando este camino. Felicitarlas, realmente excelente el trabajo, y bueno, y abre un mundo divino para seguir trabajando y para seguir cambiando la realidad. Así que nada, gracias. Muchas gracias, Virginia. Buenas noches, mi nombre es Clara Nis y soy la presidenta del Consejo Arbitral en este periodo, y presidí el periodo anterior. Y bueno, estaba pensando que, mirando la encuesta que compartían ahí, que se hizo en 2020, donde esos porcentajes tan altos de violencia, que son todos bastante alarmantes, y pensaba qué pasó en ese periodo, ¿no? 2019, 2020, hasta ahora, y no hubo ningún caso vinculado a violencia. Entonces, esos valores, esos números asustan bastante, pero me quedé pensando en que ninguno se tradujo en una denuncia o en un pedido o en un asesoramiento. Entonces, decir que me parece que este protocolo es excelente que aparezca, y creo que el primer gran desafío es la sensibilización. Sensibilización a todo el gremio, ¿no? Lo pienso desde la ética gremial, a las mujeres, a los hombres, lo que decía, sensibilizar y tomar conciencia, porque todos hemos visto desde comentarios hasta acciones que son válidas y validadas, naturalizadas,
refrendadas por hombres y mujeres. Entonces, creo que el primer gran desafío es que esto no se quede en este papel que está buenísimo, sino que haga carne en todo el gremio, porque creo que todas estas cosas nos debilitan como gremio, nos debilitan muchísimo. Y desde el Consejo Arbitral, con esa mirada de protección, de dar garantías, creo que este protocolo viene a jugar un rol fundamental, porque sin duda que aspectos como esto, que esos porcentajes o porcentajes mucho menores sufran violencia y eso quede solo se puede expresar en una encuesta que se hace en forma anónima, estamos muy lejos de las soluciones. Entonces, no mucho más, pero sí enfatizar en eso. Y me quedé pensando en lo que decía Virginia, que en realidad es un problema integral y creo que nos protege a todo el gremio, a hombres y a mujeres. Es una protección, la sensibilización tiene que ser a todos y sobre todo la toma de conciencia, porque hoy cuando Alejandra decía lo que era el Día de la Mujer en los 90, es como increíble. Yo no me imagino un 7 de marzo con 40 mujeres, no sé qué pasó. O sea, sí sé qué pasó, pero bueno, los procesos son largos, pero se tienen que dar y creo en que esto va a tener buenos resultados. Muchísimas gracias, Clara, y todos los invitados y las invitadas presenciales. Si nadie más tiene preguntas ni consultas, la doctora. Pero muy breve, que es un comentario alentador, digamos, ¿no? Por lo menos pretende serlo. A ver, puede darse, puede pasar, de hecho ha pasado, que cuando se inauguran este tipo de respuestas, de mecanismos, no haya denuncias. O no haya, no denuncias, porque no es la expresión correcta, no haya consultas. Y me parece que tenemos que estar preparados para eso, para que al comienzo puede que no hayan consultas. Y eso no quiere decir que el mecanismo no sea un mecanismo ajustado, adecuado, más allá de que pueda tener, como hoy decíamos, orientaciones o reajustes, como todo mecanismo, pero tiene más que ver con la confianza en los mecanismos. Con que las instituciones se apropien, las personas, las mujeres en particular en este caso, se apropien de esos mecanismos, sientan la confianza, que allí pueden encontrar una respuesta oportuna, cuidadosa, adecuada. Entonces eso se va generando también, ¿no? Por eso es muy importante la sensibilización, las campañas de información, y que esto forme parte como de una responsabilidad ética del propio sindicato para con sus integrantes, ¿no? Y lo segundo que quería decir es que me parece muy importante instalar un mecanismo de evaluación del propio mecanismo desde el primer momento, porque es la mejor manera de aprender sobre las prácticas, sobre cómo corregir, sobre cómo mejorar, sobre cómo ajustar. Si al mismo tiempo se genera un mecanismo de monitoreo y evaluación, eso va a ayudar a ajustar mejor la respuesta institucional. Y lo tercero, como comentario general, es que hay una complejidad que yo creo que hay que sortear, que es la endogamia. Es decir, que sea el propio sindicato el que genera el propio mecanismo. Y esto, ¿por qué digo que es una oportunidad y al mismo tiempo es una limitación? Por eso digo, no es para descartarlo, digo para saber que muchas veces las personas prefieren acudir a espacios no contaminados o donde no haya los mismos intereses en juego. Para poner un ejemplo, en la Universidad de la República nosotros tenemos algunos servicios que tienen mecanismos propios cada vez más, y a su vez está el mecanismo de la Comisión Central de Recepción. ¿Por qué? La persona puede ir a la Comisión Central y no ir a su servicio, ¿sí? Porque, bueno, no quiere justamente, por más que sean integrantes del mecanismo de género, gente de confianza, no dejan de ser pares docentes en este caso, o docentes de estudiantes, o funcionarios. Es decir, eso hay que considerarlo también, de cómo
sortear esa oportunidad, pero al mismo tiempo ese límite que genera un mecanismo intrainstitucional y que tiene una cierta contaminación de la propia endogamia institucional, ¿no? Entonces, bueno, eso como advertencia para pensar, bueno, cómo tener otros, eventualmente, manejar otras posibilidades de caminos, digamos, para tener un menú más flexible. Pero eso hay que ir viéndolo, por eso digo que es importante el proceso de monitoreo y evaluación, porque eso va a permitir ir ajustando las respuestas institucionales. Pero esos son como comentarios que me surgieron ahora cuando estaba escuchando los comentarios de quienes nos acompañan. Me parecía importante como contarles un poquito también desde la experiencia nuestra como modelar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Le vamos a dar la palabra a Zaida. Sí, yo quería decir, antes que hablar Alejandra y no estábamos organizadas, yo iba a decir justamente que hay el protocolo lo aprobamos en marzo de 2021 y en realidad no lo difundimos por distintos motivos, pero se aplicó en algunos casos y en realidad hay una disociación clara numérica entre el número de casos que nosotros nos llegan, pero que no terminan siendo una consulta, en definitiva, y bueno, y entendemos que, claro, que primero hay que difundirlo y que se genere como ese trabajo de confianza y de probar el propio mecanismo, ¿no? Nosotros en el medio de trabajo médico tenemos, bueno, distintas, estamos yendo ahora al Consejo de Salario porque las empresas no quieren pagarle a las madres por la licencia por lactancia, o sea, una cosa que parece como de décadas para atrás, ¿no? O sea, tenemos que llevar a las empresas prestadoras, a las mutualistas, al Consejo, al Ministerio de Trabajo para reclamar una cosa colectiva, o sea, quiero decir, todo el tiempo sucede, hay servicios enteros en los cuales no trabajan mujeres por definición de los servicios, en normas no escritas, por supuesto, pero donde no ingresan mujeres a trabajar, solamente varones, porque por distintos motivos de discriminación. Entonces, eso sucede hoy en la medicina y lo sabemos todos y todas, y bueno, y así sucede. Lo que yo quería contestar con respecto a esto que decías, Alejandra, es que existen mecanismos de denuncia en los prestadores, que la experiencia, que no es mucha en realidad, que ha terminado en la Comisión de Género, muestra un poco que el mecanismo dentro del prestador, bueno, muchas veces los propios jefes son los que terminan definiendo, entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales generamos este espacio. Y el otro espacio que está generado, que es necesario concretar, porque, bueno, no hemos tenido grandes avances en el Ministerio de Salud, pero nosotros en el Consejo de Salario del año 2020, que se firmó en diciembre de 2020, establecimos un acuerdo entre las empresas y el Ministerio de Salud que íbamos a generar un mecanismo dentro del Ministerio de Salud Pública que vendría a funcionar como la Comisión Central de la UDELAR, en el sentido de, bueno, de todos los prestadores, está el espacio gremial, está el espacio institucional de cada institución, bueno, que va a tener sus comisiones, etcétera, que algunas son de género, otras de seguridad del trabajo, lo que sea, pero bueno, que puede dar respuesta, pero debería tener debe haber un lugar, como llamamos, o de alzada, o independiente de todos esos actores, que no sea endogámico, y eso está acordado con el Ministerio. Lo que no hemos podido hacer es implementarlo, porque bueno, pandemia y otros motivos han retrasado eso, pero está acordado y yo creo que puede ser un ámbito muy interesante de trabajar, que obviamente habría que convocar a actores para que pueda ser útil, pero bueno, eso. En ese camino también estamos. No sé si alguno de los invitados presenciales quiere agregar alguna pregunta o algún aporte. Si no, la doctora Carlota González nos va a leer las preguntas por la página de YouTube. Bueno, antes que nada quería decir que durante toda la actividad hubo entre 20 y 26 usuarios conectados, que tenemos saludos de la doctora Soledad Iglesias y del doctor Gustavo Greco, que nos felicitan por la actividad y por la constancia. Y tengo solo una pregunta de Patricia Sousa, que dice que llegó tarde y que tiene una duda de si hay un protocolo sobre violencia de género, si se va a aplicar en cada institución de salud, por ejemplo.
Bueno, este protocolo es para todos los prestadores de salud, ¿no? O sea, porque esto está hecho desde el ámbito del Sindicato Médico del Uruguay. Esto es independiente de que cada prestador de salud tendría que tener, del punto de vista de las normas, una unidad o equipo donde las personas pudieran consultar o denunciar estas situaciones en el propio prestador de salud, que sabemos que no todos los tienen. Pero está justamente desde el ámbito gremial, un poco también considerando esto que decía Alejandra, porque capaz que también la persona no lo quiere plantear en su prestador y puede venir acá al sindicato médico y plantearlo desde otro lugar, digamos, donde se sienta más cómoda. Bueno, si no tenemos más preguntas ni aportes, agradecerle a las invitadas, a los invitados, a las personas que nos están mirando por el canal de YouTube y damos cierre a la actividad la noche de hoy. Muchísimas gracias.